Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y amigos que me escuchan en esta preciosa mañana de domingo. Ya una vez más, ¿verdad? Ya estamos aquí listos para poder compartir la palabra de Dios, para poder exaltar el nombre del Señor y por supuesto alimentarnos con su palabra. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las maravillosas obras que el Señor Jesús hace, de las maravillosas obras que Dios hace. Y bueno, en el mensaje de la semana pasada dejamos algo muy claro, dejamos algo clarísimo, que los milagros del Señor Jesús, todos los milagros que hizo, tenían un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito, por supuesto, el de revelar a Jesús como Dios encarnado. Y por supuesto también el de edificar la fe que los apóstoles tenían o que podían tener, y escuchaban su mensaje de amor a aquellos que lo escuchaban y también se construían en ese sentido, su fe, construir la fe. Y bueno, hoy estaremos meditando particularmente en un milagro muy interesante que es la curación milagrosa de un ciego, ese ciego llamado Bartimeo. Bueno, en este milagro el Señor Jesús muestra en toda su expresión la infinita misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, vamos a observar un poquito los personajes y los aspectos más sobresalientes de esta historia. ¿Qué les parece si leemos? Por favor, les voy a invitar a que busquen en su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Una vez más voy a repetirlo. Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Y voy a dar lectura a él. Dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego. Y le dijeron: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Precioso. Vamos a ver un poquito acerca de lo que está sucediendo en este cuadro. ¿Qué les parece? Miren, vemos por ejemplo un hombre necesitado. Y por supuesto se llama Bartimeo, era ciego. Esta persona, se dice en la escritura, que era hijo de Timeo y vivía en una ciudad llamada Jericó. El hecho es que, bueno, algo interesante es que se menciona específicamente, nos hace pensar que era una persona conocida en la comunidad. Yo pienso que es alguien que las personas se encontraban todos los días donde él siempre se ponía, y por supuesto era de algún modo famoso. Pero algo interesante en todo esto es que su condición era ciego. Él no podía ver. No dice la razón por la que, o al menos en esta particular porción de la escritura, no menciona o dice por qué razón se quedó ciego. Lo que sí dice es a lo que se dedicaba, la forma que él tenía para subsistir, que era el de mendigo. Una persona que es mendiga, pues es una persona que, como todos ustedes saben, pide dinero apelando a la lástima de las personas, de su condición, esa lástima que las personas pueden tener debido a su condición que él tiene, pues las personas le proveen algo que le sobra, básicamente. Y aquí obviamente hablamos de una persona con una auténtica necesidad, ¿no? Ya no como lo que sucede en muchos de nuestros tiempos, cuando hay personas que son mendigos profesionales y que no tienen absolutamente nada, pero de eso viven. Bueno, es otra cosa, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, esta condición de ceguera que él tenía era sumamente deplorable, por supuesto. En una posición social, una posición económica deplorable, y por supuesto una posición de salud nada agradable y que nadie envidia. Pero sobre todo era absolutamente, decimos, una posición en la que podemos verlo en la parte más baja de la escala social, ¿no? Su vida no era fácil definitivamente, y ese es el punto. Algunos probablemente ya se habían acostumbrado tanto a verlo ahí que, bueno, probablemente ya lo consideraban como parte de un paisaje, parte del atractivo turístico, por así decirlo, ¿no? Pero otros quizás se detenían para tirarle unas monedas o escuchar de algún modo su agradecimiento. Hay inclusive quienes, como pasa en muchos de los casos, cuando hay personas discapacitadas con esas características,
inclusive podían haber estado dándole problemas, ¿no? Burlándose, o nunca faltan los niños o los jovencitos que en edad de pubertad o en edad de adolescencia, que se les hace curioso, chistoso, ¿verdad? Hacer una, dos o tres bromas, y bromas pesadas, donde son particularmente nada agradables. Bueno, pero aquí vamos a continuar con la historia. ¿Por qué hizo, qué hizo este hombre para ser sanado? ¿Qué fue lo que sucedió por el lado del ciego, no? Y hizo algunas cosas. Miren, vamos a ver lo que les parece. Miren, número uno, por un lado, vemos que él reconoce su condición. Él era ciego y necesitaba ayuda. Tan necesitaba ayuda que el versos 1 dice que este hombre ciego que estaba juntado junto al camino, en el versos 47, perdón, oyendo que Jesús el Nazareno pasaba, empezó a gritar dando voces. Dando voces significa que gritaba muy fuerte, o todo lo fuerte que podía, y a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese reconocimiento él estaba diciendo: necesito ayuda, por favor ten misericordia. Y misericordia en el sentido de no, dame lo que no merezco, no merezco tu favor, no lo merezco, pero por favor otórgamelo por misericordia. Algo interesante es que entre más gritaba con todas sus fuerzas, y él sabía que necesitaba esta ayuda. Por eso es que al ver la oportunidad gritó con toda su fuerza. Escuchó que Jesús era la solución de su problema. Él había escuchado, y probablemente habiendo pasado tanto tiempo junto al camino, había escuchado hablar de Jesús cantidad de ocasiones, o incontables ocasiones de veces, de su obra, de sus milagros, de lo que él hacía, de su mensaje. Y por supuesto, al oír de los milagros que la gente hacía o que hablaba de Jesús, por supuesto él corre con su mente, con el sueño acariciado de ser sanado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, pienso yo? Y preguntamos un poquito, reflexionando un poquito en esto. ¿Qué pasaría si Bartimeo tuviera la oportunidad de rogarle a Jesucristo que le diera la vista? Y eso es, ¿qué pasaría? Empieza él probablemente a decir: ¿qué tendría interés en sanarlo? Jesús de verdad lo pudiera sanar. Y las respuestas a estas interrogantes solamente podían saberlas si él lograba llamar la atención de Jesús y comienza a gritar todavía más fuerte. Y por eso es que dice la Escritura que clamó a Jesús. Es la segunda parte, la tercera elemento que este hombre hizo. Empezó a reconocer quién era. Mira el versos 47 como dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Algo interesante en todo esto es que, por supuesto, al llamarlo hijo de David, este título estaba reconociendo que Jesús de Nazaret era alguien sumamente especial, es decir, era el Mesías, era el Salvador del mundo, del cual el profeta Isaías nos había hablado anteriormente. Ahora, aquí interesante es que hijo de David está refiriéndose a un hecho muy importante, el hecho de que Jesús era descendiente del linaje de David, acorde con las señas mesiánicas que el profeta Isaías había dado cientos de años atrás. Ahora, aquí está sumamente importante, porque ese título hablaba respecto a la señal del Mesías, y esto le da un total y absoluto reconocimiento de la condición de Jesús, que era también lo que Isaías estaba diciendo en el libro capítulo 35, cuando dice: Dios mismo vendrá y Él lo salvará. O sea, no solamente está diciendo que es el Mesías, sino está reconociendo la completa profecía que Isaías estaba dando respecto a que era también no solamente un profeta, sino era el Salvador, Dios mismo en toda su extensión. Así que pudiéramos pensar que debido a esto reconoció su verdadera necesidad. Miren, al reconocer su verdadera necesidad, observen lo que le pide este ciego. Le está diciendo, fíjate, dice: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y es que él sabía que si Jesús tenía misericordia de él, algo importante le iba a suceder. Algo milagroso iba a ocurrir. Así que él no permitió que nadie se interpusiera en el camino de Jesús. El versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Por supuesto que no iba a dejar pasar la oportunidad de su vida. No estaba dispuesto a que le estorbaran su propósito.
y entre más lo reprendían, entre más lo querían detener, él gritaba con más fuerza, con más ahínco, con más interés. No le importaba lo que la gente tenía que decir, él se ajustaba a la voluntad de Dios, él se ajustaba, se cobijaba la misericordia de Dios y en esta oportunidad única en su vida. Y vamos a repasar un poquito entonces las 5 cosas que este hombre hizo. ¿Qué les parece? Miren, número 1, escuchó que Jesús era la solución al problema. Mira, número 2, clamó a Jesús. Número 3, reconoció su verdadera necesidad. Y número 5, perdón, 3, número 4, discúlpeme. Bueno, número 5, permitió que nadie se interrumpiera se interpusiera, en su camino a Jesús. Mira, voy a repetir otra vez. 1, reconoce su condición, reconoce la condición que él tenía. Él era ciego. Reconoce esa condición. Por otro lado, escucha que Jesús era la solución del problema. Ese es número 2, escuchó. Número 3, clamó a Jesús reconociendo quién era. Y número 4, reconoció su verdadera necesidad. Y número 5, no permitió que nadie se interpusiera en su camino. Fíjate qué importante. Ahora, eso fue con respecto al ciego. Vamos a ver qué fue lo que pasó con respecto a la persona de Jesús. Dios encarnado es la persona de Jesús. Esto es algo sumamente importante. Fíjate, vamos a analizar un poquito. Ahora, dice, hermano, algo que podemos observar aquí es que Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, es la expresión perfecta del gran amor de Dios y la manifestación de su infinita bondad. Él es Dios mismo. Por esta razón, cuando oye al ciego clamar, se agrada porque su clamor no apeló a méritos propios. Fíjate, no estaba diciendo, oh mira, ayúdame, ten misericordia porque soy bueno, porque me porto bien, porque voy todos los días al templo, porque sigo los 10 mandamientos. De hecho, ningún ser humano puede seguirlos cabalmente, por esto nos convierte en pecadores inmediatamente. Pero él no apeló a nada de esto, porque simple y sencillamente no los tenía. Simple y sencillamente no tenía los méritos propios que necesitaba para agradar a Dios por sí mismo. Así que por esta razón él apeló a la misericordia de Dios. Y vemos su respuesta a la súplica. Vemos lo que Jesús responde. Jesús tuvo compasión. Ahora, esto no significa que sintió un profundo dolor por la condición de este hombre. O sea, no sintió lástima. No, Jesús no sintió lástima. Jesús lo que hizo, lo que le pasó a él fue que Jesucristo fue conmovido. Vamos a observar esto. Mira, el Señor Jesús fue conmovido y expresa de forma clara el sentimiento de piedad, no de lástima, sino de piedad. Y esto lo mueve a dar una respuesta al clamor de aquel hombre que estaba desesperadamente buscando por misericordia. Así que el Señor Jesús se detiene. Y vamos a ver lo que sucede en el versos 49. Mira, vamos a leerlo. Dice así: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Fíjate bien, Jesús se detiene, lo manda a llamar, y llamaron al ciego, por supuesto, y le dicen, ahora sí, ten confianza, levántate, te llama. Primero lo reprende la gente, y al ratito la silla, ten confianza, levántate, te llama. Qué curiosa situación. Jesús, en llamarlo, estaba deteniéndose por completo. Qué precioso es a nuestro corazón darnos cuenta de que cuando el Señor Jesús nos llama, es con el único propósito de bendecirnos, dando respuesta a nuestras peticiones. Precioso. Sin embargo, llama la atención, mira, cuando una persona importante, cuando una persona que tiene cierto rango social, cierta fama, cierta posición, ¿sabes? Lo último que hace es pararse para escuchar las peticiones de una persona. Mira, tú puedes observar, todos los políticos del mundo, todos sin ninguna excepción, todos los políticos del mundo son personas en las que están en ciertas posiciones que tienen la capacidad de ayudar a las personas si así lo quisieran. ¿Y cuántas personas quieren tener audiencias con ellos? Y ellos lo que hacen es que les dan largas. Siempre están ocupados, siempre están de salida, nunca atienden al pueblo, nunca están interesados en ellos. Al contrario, lo que ellos hacen es darle largas. No tienen tiempo porque su posición se sienten como rebajados. Tiene que haber cierta presión o cierta, ¿cómo pudiéramos decir? Individuo que les sirvan como palanca, decimos en México, para poder obtener una audiencia. Jesús siendo quien es, Jesús siendo quien el Señor, el Rey, el Soberano, el Dios Todopoderoso, Él mismo se detiene para escuchar las peticiones de este hombre. Él mismo estaba interesado, movido por piedad.
Así que Él lo llama con un propósito, y ese propósito es la de darle respuesta a sus peticiones. Por cierto, ¿cuál es tu actitud con respecto a aquellas personas que tienen necesidad? ¿Cuál es tu actitud con aquellas personas que probablemente se ven, no sé, se ven con diferente vista, por así decirlo? ¿Qué pasó con aquellos que están, no se visten bonito, andan con una ropa vieja, probablemente hasta huelen feo? ¿De veras te detienes a escuchar? ¿Tienes piedad de ellos o tienes lástima? Ese es el tema de otro estudio bíblico, pero definitivamente, de otra aplicación bíblica, pero definitivamente que Jesús muestra la verdadera misericordia cuando siente piedad, cuando se detiene para dar tiempo a la persona específicamente en medio de tanta gente, de tanta alabanza, de tanta, ¿cómo puedo decir? En medio de tanta hurra por parte de la gente, ¿no? Él se detiene y está interesado en los problemas tuyos y míos. Jesús no es un Dios distante, como puedes ver, que está allá en el cielo y que ocupa de su madre para que puedas obtener favores o verdades, ¿verdad? Jesús no es así. Jesús está pendiente allí escuchándote. No necesita nadie que sea intermediario, porque Él mismo es el intermediario entre Dios y el hombre. Los favores que obtienes de Jesús son directos, Jesús está atento para prestarte toda su atención. Así que mira, continuemos con este hombre analizando. Él lo llama. Entonces, fíjate, al llamarlo, Jesús se detiene, mandó llamarle, dice la Escritura, y qué precioso es cuando en nuestro corazón nos damos cuenta de que el Señor Jesús nos llama con el único propósito de bendecirnos. Eso es algo sumamente supremo. El Todopoderoso te da una audiencia, y no una audiencia al estilo humano, una audiencia permanente. Él le gustaría ser tu Señor y Salvador, y esa audiencia es permanente en medio de una relación íntima y personal con Dios. Así que por eso surge lo que sucede en el verso 51. Fíjate, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Es importante la pregunta. ¿Qué quieres que te haga? El ciego, por supuesto que responde diciendo lo que quiere que haga, que es que recobre la vista, pero él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es el resultado realmente importante de esta audiencia? Realmente importante de este evento, o relevante de este evento. Mira, lo que sucede aquí es que lo fundamental, lo importante, lo trascendental, ni siquiera fue el que recobró la vista. Lo trascendental fue que Jesús le dio salvación. Y no salvación únicamente del problema que estaba enfrentando. Esto lo podemos saber claramente porque este hombre, después de que lo sana, no decidió irse por el camino a su casa a comunicar a la gente que él conocía. Se fue y continuó, y dice la Escritura que le seguía por el camino. Muy probablemente este hombre fue una de las personas que le siguieron hasta el final del ministerio del Señor Jesús. Es más, estoy convencido que esta persona fue parte de los que estaban reunidos con ellos ya durante la iglesia primitiva. Algo importante, lo que tenemos que entender en todo este sentido, en todo este asunto, es que el principal resultado que Dios quiere hacer, o que Dios quiere hacer con este hombre, es la salvación. Fíjate, no le dijo, vete, ya te sané, aquí está la vista. Dice, no, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobra la vista. Una parte interesante es que podemos observar aquí que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos. Así que de tal manera que no han disminuido sus misericordias. Ahora, si usted es una persona necesitada, no duden en hacer lo mismo que este hombre en la historia. Ahora, ¿necesitada de qué? ¿Necesitada de que te arreglen un problema financiero? No. ¿Necesitada de que te arreglen un problema familiar? No. ¿Necesitado de que te den la vista? No. ¿Necesitado de que te dé salud, Señor? No. O sea, claro que son necesidades muy, muy genuinas y muy importantes. No estoy diciendo que no lo son, pero la necesidad importante que tú tienes es la necesidad de salvación. Si tú murieras en este día, ¿a dónde irías? Si tú y yo, siendo pecadores, y en el cielo solamente se entra personas sin pecado,
¿Cómo entonces una persona como tú y yo, siendo pecadores, podemos entrar al cielo donde no se admite la presencia de pecado? ¿Cómo? Y esa necesidad es la necesidad que tenemos los seres humanos de ser salvos, de ser limpios de ese pecado. Y ese es tu principal problema, el problema espiritual, el problema de la salvación, el problema del señorío de Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Sabes? Algo que llama la atención de este hombre, por ejemplo, es el verso 50, dice que entonces, cuando Jesús lo llama, dice entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este hombre aventó todas sus posesiones. En ese momento, si te pones a pensar, debido a su condición social, su condición económica y por supuesto debido a que esto lo causa su condición física, este hombre lo único que tenía, todo lo que tenía, lo arroja al suelo, lo avienta, no lo toma como algo relevante, simple, sencillamente lo avienta y viene a Jesús lo más pronto posible. No se puso a decir, Señor, espérame tantito, déjame doblo mi capa, déjame recojo mis cosas y vengo a ti. Las aventó. Pudieramente tanta gente venía siguiendo a Jesús que probablemente alguien pensó, híjole, si las dejo aquí se lo van a robar, ¿no? No le importó nada excepto ir a Jesús. Y esa es la principal necesidad que tú y yo tenemos. Por eso es importante reconocer nuestra condición. Yo te invito a que reconozcas tu condición. La condición de necesitar salvación. La condición de que dice la Escritura, como dice Romanos capítulo 3, dice la Escritura así, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, la rebeldía, el estado de rebeldía te separa de Dios. Ese estado en el que tú y yo hemos incurrido no nos permite acercarnos a Dios por méritos propios, porque efectivamente estamos perdidos. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, nos ha llevado a un estado de condenación que es el infierno. Por eso dice el Señor en Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, y lo que debemos pagar por el haber sido rebeldes a Dios es precisamente el infierno, la separación eterna entre Dios y nosotros. Es más, ponte a pensar, también el hecho de vivir en un mundo caído como en el que vivimos es consecuencia de la rebeldía hacia Dios. Piensa en esto, la razón por la que ves tanto sufrimiento alrededor, aprende las noticias, te invito a que las prendas, y lo primero que ves son puros problemas llenos de violencia, de estafas, de corrupción, ¿verdad? Actos de corrupción, actos de violencia por todos lados. Y te pones a pensar cómo es que el mundo puede continuar y va de mal en peor. Muchas promesas de las personas de que va a ir mejor, y al contrario, peor y peor y peor. La condición política, la condición económica, la condición social, la condición moral. Cada vez estamos más depravados por todos lados, más con esta industria de los divorcios, de que la gente está queriéndosele quitar sus propios derechos, está buscando cada vez un control total, absoluto, con un hambre y una ambición de poder que no tiene medida. El ser humano está perdido y sin esperanza, y bueno, el pagar por rebelarse contra Dios, eso te incluye a ti, me incluye a mí. El pagar incluye la muerte, el infierno. Así que escuche a Jesús en esta mañana, amigo que me escuchas. Jesús es la solución a tu problema, a tu necesidad. Clama a Él, reconociéndolo quién es Él. Él es Dios. No lo olvides. A Jesús le tienes que reconocer su deidad. Él es Dios encarnado. Él descendió del cielo con la única finalidad de mostrarte su amor infinito. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no quiere que permanezcas en este estado de condenación, en ese estado espiritual de rechazo, de rebeldía, porque te lleva a consecuencias tremendas. Él tiene misericordia de ti, Él quiere salvarte. Así que quisiera pedirte que no permitas que nadie se interponga en tu búsqueda por una verdadera milagro que es el de la salvación. Claro que ese es lo más importante. Claro, no estoy diciendo que Jesús no tiene intención de sanarte tu problema de salud, si es que lo tienes, tu problema familiar o social o económico, no lo sé. Lo que sí, y claro que el Señor puede hacerlo, y claro que Jesús puede también hacerlo y hacerlo. Él tiene misericordia para hacer eso y mucho más. Claro que también lo quiere hacer, si lo hizo con el ciego, lo puede hacer con nosotros. El punto importante es que la salvación es tu prioridad. Y mira como el ciego, una vez que fue salvo, una vez que le dijo tu fe te ha salvado, fíjate cómo de ahí en adelante dice, y recobró la vista. O sea,
Se cumple el hecho, dicho también en Mateo capítulo 6, cuando dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? La enfermedad, la necesidad económica, la necesidad social, la necesidad familiar, todas esas necesidades os serán añadidas. Claro que son añadidas, pero Jesús no quiere que le sigas por lo que te puede dar en el sentido material y todo esto. Él quiere que busques tu principal necesidad, que es la salvación, porque esa es la verdadera necesidad que tienes. Así que ruega por misericordia, reconoce tu condición de pecador, reconoce que has sido rebelde, que eres rebelde, es una actitud rebelde en cuanto a la santidad de Dios. Eso también incluye una falta absoluta del reconocimiento de que no tienes méritos para recibir tal bendición, no tienes forma de hacerlo, porque eres pecador, porque se es pecador. No hay méritos. Estás apelando a la misericordia de Dios. Jesús lo está llamando en este momento. Jesús te está preguntando, y me pregunto si en este momento tú escuchas su voz. Seguramente te está llamando en este momento, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Yo te invito a que ruegues por misericordia y le digas, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, perdóname mi pecado. Yo no quiero ser rebelde. ¿Puedes entrar a mi corazón y convertirte en el Señor, en el dueño de mi vida? Díselo en una oración esto. Díselo, dile que estás arrepentido. Dile, estoy arrepentido, Señor, por ser rebelde. Por favor, ten misericordia de mí, como ciego Bartimeo. Ven, entra a mi corazón, sé mi Señor, sé mi dueño. Oye, Señor, también pudieras tener misericordia, sáname. O ayúdame en este problema. O ayúdame en aquella situación. Pudiera, Señor Jesús. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Cierra tus ojos y hazlo en este momento. Ahora, déjame decirte que no olvides que al que cree, al que Jesús lo tiene como Señor, todo es posible. La recompensa de la fe es la victoria. No se te olvide esto. Ahora, si tú, hermano, que me escuchas, estás escuchando este mensaje, me estás diciendo, estás pensando, yo ya soy salvo, ya Jesús hizo este milagro en mi vida, yo ya lo tengo como Señor y Salvador, qué bueno. La pregunta importante es lo que dice en el verso 50, cuando dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. A la fecha, mi Señor Jesús te sigue llamando a su servicio, te sigue llamando a que continúes este camino de santidad, este camino donde sigues buscando hacer su voluntad, vas haciendo a un lado la tuya y vas buscando de todo corazón servirle. Y en muchas ocasiones hay que arrojar la capa, dejarla a un lado para ir a servirle. Deja tu cansancio a un lado, deja tus ocupaciones a un lado, levántate, ven y sirve al Señor Jesús. Si tú te has convertido en un cristiano dominguero, te has convertido en un cristiano de reuniones, en un cristiano de calentabancas, déjame decirte que el día de hoy es como este ciego sentado esperando a que Dios te dé o que tengas de alguna manera las obras que puedes obtener. Déjame decirte que Dios quiere que tengas la vista completa espiritual. Jesús quiere que te levantes, que arrojes tu capa y que vengas prontamente a su llamado, porque solamente ahí encontrarás la victoria espiritual y no un fracaso debido a nuestra propia también rebeldía. Escucha la voz del Señor, vive a Jesús, abre los ojos espirituales, abrámoslos, mejor dicho. Dediquémosle tiempo a seguir, como dice aquí la Escritura en el 52, dice, enseguida recobró la vista y fíjate, y seguía a Jesús en el camino. Síguelo, conviértete en un discípulo verdadero, constante, no un discípulo de ratitos, un discípulo auténtico. Síguelo por el camino y recuerda, a todo el que cree le es posible. La recompensa de la fe es la victoria. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Padre eterno, quien Padre, si alguien escucha este mensaje que nunca ha invitado a Jesús a ti, Señor, perdona, que sea su Señor y Salvador, te ruego que tú muevas a que las personas tomen esta decisión y puedan en este momento ponerse de rodillas y aceptarte como su Señor, como su dueño. Padre, te ruego por los problemas que estas personas tengan en este momento, que ellos puedan, Señor, recibir la bendición, la misericordia de que tú les ayudes y les soluciones el problema. Pero por encima de todo, que te conviertas en su Señor,
Señor, si a un hermano en Cristo me está escuchando en este momento, que ya es salvo, te ruego, Padre, porque redobles los esfuerzos en él, las ganas de ser un discípulo activo, que te siga por el camino, Señor bendito de los cielos, que podamos tener, Señor, una perspectiva clara de la visión que tú nos has dado del servicio y de la adoración. Te suplicamos todo esto, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén.